Romanos capítulo 9. Vamos a empezar con Romanos capítulo 9. En el capítulo anterior yo puse Romanos capítulo 7 en el video, pero es Romanos capítulo 8, para que tengan conocimiento ahí. Dice la elección de Israel, eso tengámoslo muy presente, la elección de Israel. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Listo? Verso 2. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Entonces vemos que el apóstol Pablo tenía una gran tristeza al ver que no creían en nuestro Señor Jesucristo, que no querían atender al Evangelio. Entonces él prefería ser condenado, sí, ser anatema, ser condenado por el pueblo de Israel. Era tan grande el amor que él tenía hacia sus hermanos, los que eran según la carne, los verdaderos israelitas, que andaba literalmente entristecido por ese sentido. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Literalmente todo era para Israel en el Antiguo Testamento. Y eso tengámoslo presente. En el Antiguo Testamento Dios hizo pacto con Israel. O sea, literalmente iba a ser su Dios. El mismo Moisés pide exclusividad solamente para Israel. Dice, de quienes son los patriarcas y los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces sabemos que Cristo vino hacia el pueblo de Israel trayendo la salvación para librarlos de ¿qué? De sus pecados, para reinar, pero ellos no quisieron aceptarlo. Eso ya sabemos que el Señor lo sabía de antemano. Ellos no quisieron aceptar al Señor, lo rechazaron. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino por los judíos primero, pero el que era pueblo suyo no lo rechazó, y no lo aceptó. Entonces en el verso 6 es donde viene lo más interesante. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, ¿qué? Alguno dirá, ¿Dios falló entonces porque Israel no lo aceptó? ¿Porque Israel no quiso nada con él? No, no es que el Señor haya fallado, no, sino que no todos los que son descendientes de Abraham literalmente son hijos de Dios, sino ¿quién? Los que son por medio de la promesa. Recordemos que en Génesis la promesa vino antes de que Abraham tuviera a Isaac, ¿sí? Y dice en el 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió uno de Isaac, nuestro padre, entre paréntesis, pues no había aún nacido, ni había hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No es que el Señor literalmente haya aborrecido a Esaú, ¿sí? Sino literalmente el Señor confirmó su promesa con Isaac, ¿sí? Con Isaac fue la promesa de que levantaría nación. Entonces, ¿por qué con Jacob? ¿Por qué con Jacob y no con Esaú? Pues literalmente fue la elección del Señor, no que esto sea para condenación, no, sino literalmente la promesa iba a continuar ¿con quién? Con Jacob, no con Esaú. Entonces muchos quieren interpretar de que, entonces a Jacob amé y a Esaú aborrecí, o sea, Esaú se va a perder. No, el Señor no está diciendo eso, literalmente está diciendo que la promesa que le prometió a Abraham y también le hizo a Isaac, iba a continuar con Jacob, literalmente. Ahí no está el Señor siendo malo, literalmente le está diciendo, voy a continuar mi promesa con Jacob, levantaré descendencia en Jacob. Y asimismo levantó descendencia en Esaú, en los edomitas. Recordemos que Esaú se cambió el nombre de Edom, los edomitas, el cual hicieron guerra a Israel, que fue el cambio también de nombre de Jacob. Entonces no fue para condenación, no es que Esaú ya fue condenado porque ya aún no había nacido, ya había sido condenado. No, porque el Señor lo quiere así, como si el Señor fuera malo en ese sentido. O sea, a este voy a salvar y a este no. No, literalmente estaba diciéndole que iba a continuar su promesa con Israel nomás. Dice,
En el 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Lo que yo acabé de preguntar, o lo que yo acabé de expresar, dijo el apóstol Pablo, adelantándose a los pensamientos de nosotros, ¿sí? O de aquellos que quieren dañar la palabra del Señor. Dice, ¿que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar mi poder para mostrar en ti mi poder y para que la tierra, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Recordemos y vamos a ese contexto porque hay que irnos allá al Antiguo Testamento porque el Señor dice esto. ¿Por qué? Porque Egipto era el mayor entre todos. O sea, literalmente cuando estamos hablando del mayor era el pueblo más rico, el más poderoso, el que en estos momentos tiene mayor ejército, por así decirlo, el más rico de todos, el más poderoso, era Egipto. Entonces, el Señor levantó a Egipto para hacer notorio su poder en toda la tierra. Eso lo vemos que cuando el Señor liberó a Israel desde la esclavitud, todos ya sabían que Israel tenía un Dios poderoso, que Israel, el único Dios verdadero, o sea, literalmente, aunque ellos no querían creerlo, el Dios verdadero estaba con Israel. ¿Por qué? Porque envió las 10 plagas y eso fue notorio por toda la tierra. Inclusive si usted ve, cuando Israel llegaban a tal punto, decían, uy, este es el pueblo del cual el Dios invisible libertó de Egipto. ¿Por qué decían de Egipto? Porque Egipto era el más poderoso en ese tiempo. No se está hablando de una elección de salvación o condenación, sino simplemente el apóstol está hablando del contexto en el cual se vivía en ese tiempo, ¿sí? Dice en el 17, en la escritura dice a Faraón, mostraré mi poder en ti, en el 18, de manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el vaso para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? No está hablando literalmente que el Señor haya hecho hombres para condenación y hombres, vamos a poner hombres, ¿no? Porque también hay hombres y mujeres, hombres para condenación y hombres para salvación. No está hablando de eso. Literalmente se está hablando del contexto, como ya lo vemos en el Antiguo Testamento, que la exclusividad era con Israel. La columna de fuego solamente era con Israel. Ese pueblo era, ese al que quería llegar verdaderamente el Señor era con Israel. Era la exclusividad. Los otros pueblos estaban llenos de dioses paganos literalmente. Entonces, ¿qué? Eran deshonrosos, rendían culto, no porque el Señor lo haya querido así, ellos mismos decidían a qué reyes o a qué dioses querían servir, ¿sí? Por eso el Señor, como dice el apóstol Pablo en capítulo 3, si no estoy mal, dice, pasando por alto en su paciencia los pecados pasados, literalmente porque era mucho la idolatría, hasta el momento que llegue nuestro Señor Jesucristo y de aquí para allá la gracia, de aquí para acá la gente y la idolatría, literalmente, aunque había una ley, estaban literalmente todos condenados. ¿Por qué? Porque eran malos, tanto judíos como gentiles. Los judíos también hacían lo malo. Entonces no había salvación por gracia, no había sacrificio que les perdonara su pecado, solamente había sacrificio que cubriera su pecado, pero no se lo perdonaba definitivamente. ¿Por qué? Porque literalmente la persona iba a volver a fallar. Entonces es lo que está hablando el apóstol Pablo en ese contexto. Entonces dice, ¿y qué si Dios quiere demostrar su ira? ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Eso es lo que yo estaba hablando. O sea, el Señor en su paciencia, no que él haya querido hacerlos para condenación, no, él pasando por alto su paciencia, ¿sí?
Entonces él esperó con paciencia todo y dejó que corriera todo hasta el tiempo asignado, el cual era que nuestro Señor Jesucristo iba a descender y iba a traer la salvación. ¿Sí? Paciencia nos va a estar ahí. Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío y a la no amada, amada. Entonces, no es que el Señor, entonces el Señor nos escogió porque Él le dio la gana y a los demás que se pierdan. No, no hay que tener ese pensamiento, porque entonces el Señor sería injusto. Pablo lo que está hablando es un tema en el cual la elección de Israel tuvo la promesa, la promulgación de la ley, todo era para Israel y los otros pueblos no tenían nada, nada. Literalmente el que quería pertenecer o salvarse tenía que unirse al pueblo de Israel, ser circuncidado y cumplir la ley, ¿sí? Pero como esos pueblos vivían en idolatría, vivían en constante odio contra Israel y combate contra Israel, no, por eso Dios, pasando por alto su paciencia, no les hizo nada hasta que llegara el tiempo en el cual ya iba a poner un límite, ¿sí? Para esos pecados. Dice en el 28, y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. Nosotros los gentiles, si Cristo no hubiera venido, nosotros estuviéramos lejos de Dios. ¿Por qué? Porque estuviéramos en idolatría, estuviéramos idolatrando, venerando dioses o estatuas, cualquier otra cosa de palo, ¿sí? En el 27, también Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra y en justicia y con rectitud, que como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. Ahí el apóstol está terminando, es esto del cual se está hablando del pueblo de Israel, era demasiada la idolatría que había, aunque lo veíamos, que ellos hacían sacrificios y eso, la mayoría servía a otros dioses, literalmente, como lo vemos en el tiempo de Acab, cuando el profeta Elías, era mucha la idolatría. Entonces, si el Señor no hubiera dejado un remanente para ese sentido, o sea, para dejar descendencia, habrían venido a ser como Sodoma y como Gomorra, o sea, el Señor los hubiera destruido. Aunque no, el Señor siempre guardó, ¿por qué? Por la promesa a la cual se habló desde el principio. Israel no iba a ser destruida, sino hay una promesa para Israel muy grande, por eso la Israel de ahorita está cegada, que vemos que tiene el velo de Moisés, como se habla el apóstol, como lo expresa el apóstol. Literalmente ellos ahorita no creen en Jesucristo. Bueno, no todos, pero sí algunos creen en Jesucristo, pero la mayoría están separados en ese sentido, no quieren creer, ¿sí? No quieren creer. Entonces, ellos tendrán que entrar, como se dice, a la gran tribulación, y pues ahí es donde el Señor tendrá su remanente salvo, el cual dice que son 144,000 judíos y demás personas que el Señor, bueno, tratará con ellos. Yo no puedo hablar sobre eso porque la verdad, cuando dicen el que no sabe debería callarse. Si yo no sé cómo tratará el Señor con ellos, aunque muchos quieran hacerse los que sí saben, literalmente es mejor mantener silencio porque el Señor tratará con ellos conforme a lo que Él quiere. Dice en el 30, la justicia que es por la fe. Ahora sí viene el apóstol Pablo y deja claro, o sea, ya como Israel rechazó a Cristo y literalmente el Señor lo preservó desde hace mucho tiempo, como dice a Jacob y a Saúl aborrecí, está hablando que iba a continuar la descendencia con Israel, no que lo iba a condenar a Saúl, no, sino que iba a continuar la descendencia con Israel. Viene y habla esto. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó, literalmente, porque Israel iba ¿qué? Tras los sacrificios, tras tratar de salvarse, de cumplir una ley, el cual no eran capaces de cumplir, sí, vivían fallando todo el tiempo.
Pero nosotros, que no vamos tras una ley, sino tras nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros en la cruz y nos dio vida eterna, hemos alcanzado la justicia que, como la declara Romanos 3:24, la justicia, justificados gratuitamente por su gracia mediante nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 32, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Literalmente, ¿por qué? Porque no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por los pecados de toda la humanidad. Y aquel que crea con fe, ¿sí? Y primero se arrepienta, reconozca que no puede salvarse solo y crea con fe en el Evangelio, que está en 1 Corintios 15, del 3 al 4, y también está en toda la Escritura, pero en diferentes fragmentos. Por ejemplo, Gálatas 1:3, gracias doy a nuestro Dios Padre, a nuestro Señor Jesucristo, el cual puso su cuerpo por nosotros, ¿sí? Entonces, ¿el Evangelio cuál es? Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y ha sido resucitado, ¿sí? Para nuestra justificación. Cristo, quien muere por nuestros pecados, es sepultado y resucitado el tercer día. Nuestro Señor pagó todo el pecado, toda la deuda, para que usted y yo podamos entrar libremente al cielo. Si usted no quiere creer esto, lastimosamente, no puede adquirir o entrar al cielo, porque tendría pecado en sí. Entonces, el mensaje o lo que está tratando aquí hablar el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 es la elección del Señor y cómo trató el Señor con Israel desde tiempos antiguos. La exclusividad que tuvo el Señor con Israel en el Viejo Testamento, sí, en el Viejo Pacto, y ahora la misericordia que es revelada por nuestro Señor Jesucristo, el cual muere en la cruz por nosotros, sino cual nosotros los gentiles tenemos acceso por medio de la fe en su sacrificio. Eso es lo que se está hablando en Romanos capítulo 9. No que el Señor quiera a unos condenar y a otros hacer perder. Eso es erróneo.